Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. En esta ocasión me siento muy halagado por la personalidad que nos acompaña en esta ocasión. Además de que se trata de una persona por la que yo siento especial amistad y cariño. Me refiero al licenciado Jorge Raúl Ojeda Santana. Jorge es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Posteriormente realizó una maestría en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid y un diplomado a nivel de maestría llamado AD2, que es Diplomado en Alta Dirección Empresarial de el IPADE, la famosa institución formadora de empresarios en México. Además de esto, Jorge es socio internacional de la prestigiada firma Cachó Cavazos Newton, y dentro de sus responsabilidades está la de ser cabeza de la oficina que mantiene esta firma en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Además de esto, Jorge ha sido profesor en el Tecnológico de Monterrey, en la Escuela de Graduados en Administración Pública y Gobierno del propio Tecnológico de Monterrey, en la Universidad de Monterrey y otras prestigiosas universidades, por no hablar de sus importantes contribuciones en artículos especializados y participaciones en foros también especializados. Así es que con toda esta experiencia, me parece que Jorge es una persona idónea para hablar del tema que nos hemos propuesto en esta ocasión. Me refiero a las implicaciones jurídicas del nearshoring. A partir del conflicto que se desarrolló entre China y los Estados Unidos, el mundo volvió sus ojos a México y planteó este concepto de nearshoring, estar cerca del gran mercado de los Estados Unidos, aunque este concepto eventualmente podría ser ampliado por la estratégica posición geográfica que tiene nuestro país en el mundo. Jorge, muchas gracias por haber aceptado la invitación para compartir conmigo estos micrófonos, y debo decir que me parece que tú eres la persona más que adecuada para comentar sobre este tema. ¿Cuáles son las implicaciones jurídicas del nearshoring? Bueno, antes que nada, mi querido Carlos, es un gusto verte en esta ocasión, platicar contigo. No quiero dejar de mencionar que te conocí hace aproximadamente 18, 19 años en Ciudad de México en unas conferencias de la entonces Texas Mexico Bar Association. Tú te acordarás de aquella ocasión. Y desde claro entonces que me acuerdo. Una bellísima amistad y mi admiración y mi respeto para ti siempre, Carlos. El honor es mío y gracias por tenerme presente para esta charla. Muchas Jorge, gracias. No, claro que sí. La barra de abogados México-Estados Unidos es un esfuerzo que iniciamos hace muchísimos años, Wayne Fagen y yo, como barra de abogados México-Texas. Realmente Exacto. yo no creo que ni Wayne ni yo nos imagináramos
todo el impacto y desarrollo que habría de tener esta institución. Pero, ¿cuáles tú crees que sean las principales implicaciones del nearshoring? Las implicaciones, sobre todo jurídicas, que es el tema de nuestro programa. Sí, me gustaría empezar por entender qué implica o qué es lo que todo el mundo habla del nearshoring y lo están ubicando como si se tratara de un aspecto novedoso. Realmente no es novedoso, es la reubicación de las empresas a una ubicación más cerca, precisamente, o reshoring sería más bien el término más común, para que produzcan en una manera más cercana. Y esto tuvo que ver con dos aspectos. El primero ya lo mencionaste, la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Pero hay un segundo aspecto que vino a ser como combinar fuego con viento, que es la pandemia. La pandemia vino a revolucionar totalmente la logística global, porque las empresas que estaban ubicadas a distancia contaban antes de la pandemia con un sistema de logística y de entrega bastante eficiente, que bien, aunque tardara 30 días, eran 30 días bastante confiables, podían tener un margen de 30 a 40 días. El costo de un contenedor eran $1,200 y llegó a subir hasta $27,000. Y eso Sí, si claro. querías y si estaba disponible. Exacto. Imagínate lo que eso vino a repercutir en un producto que tienes una empresa enorme, una capacidad instalada inmensa, que está una máquina o que hacen un vehículo y te topas con que la máquina o el vehículo no se puede echar a andar o no puede funcionar, no se puede vender porque le falta una pieza estratégica o un componente. Da lo mismo que le falten 2,000 piezas. Si 70,000 piezas son necesarias para una máquina y le falta una pieza, esa máquina no puede funcionar. Entonces, al combinar la distancia, al combinar la inseguridad que generaba el costo de los traslados y los problemas de logística, al combinar con la guerra comercial, ha hecho que muchas empresas americanas quieran estar cerca de Estados Unidos, o incluso en los Estados Unidos, o incluso en Canadá. O sea, el efecto del nearshoring o reshoring también se está presentando en el sur de los Estados Unidos, también se está presentando en ciertos modos en otras partes de los Estados Unidos, también con una combinación de otros elementos tecnológicos y, por supuesto, en una manera mucho más fuerte en México. En particular, 50% del efecto del nearshoring está llegando a nuestro estado de Nuevo León. Eso refleja básicamente muchas cuestiones que tiene uno que analizar: seguridad jurídica, cercanía, fuerza laboral, conocimientos, la educación, fuerza laboral capacitada, entre otros aspectos. Entonces, la reubicación no es nuevo. Antes era offshore, ahora es reshore. El tema es que el fenómeno es ese. Jurídicamente, aparentemente, no tiene cosas novedosas, pero sí las implica, porque no estamos hablando, no existe un instrumento jurídico novedoso en México que sea el instrumento nearshoring. Tenemos el mismo marco jurídico, sigue existiendo el mismo programa de exportación, IMEX, que se puede combinar con programas sectoriales y con otro tipo de necesidades según el tipo de producto. No estamos hablando tampoco de que haya cambiado algo en la estructura de la forma en que se dan apoyos gubernamentales a los grandes proyectos. Nada de eso ha cambiado. Lo que ha cambiado es la mentalidad de cómo hacer negocios, y el único país que puede hoy por hoy conectarse productos a Estados Unidos por tierra, que es lo que más confianza y seguridad da a la cadena de suministro, es México. Y eso es lo que está haciendo noticias enormes, que pueden ustedes verlas, que el efecto es que el nearshoring se considera que está trayendo aproximadamente $40,000 millones. Eso es lo que estamos hablando. Y ese es el gran driver que está recibiendo México. Y la pregunta es, ¿lo estamos aprovechando correctamente? ¿Y qué es lo que está causando que no se pueda aprovechar? ¿O cuáles son los retos y cuál va a ser el límite? Esas son las grandes preguntas, en mi opinión, que tenemos que plantearnos. Bueno, en este país que de pronto se antoja como el país donde las cosas suceden al revés, en el mundo al revés, mientras
había necesidad de desarrollar fuerzas energéticas renovables, nosotros le apostamos a los combustibles fósiles. Pero esto es lo que hizo el gobierno. Estas respuestas que hay que dar al nearshoring, a esta reubicación industrial hacia México, depende del gobierno o depende de la iniciativa privada o de quién depende estas medidas. Es una responsabilidad combinada. A ver, vamos tratando de desmenuzar porque es un tema bastante amplio. Si tú vas a reubicar plantas industriales, ¿qué necesitas? Un sitio. Necesitas un lugar en donde reubicar. La pregunta ¿hay naves industriales en inventario disponibles para reubicar plantas industriales ahorita a México? Es tanta la inversión que está llegando a México que no hay naves industriales disponibles. Tampoco hay tierra desarrollada, no al menos en los volúmenes y cantidades que se necesitan. Y tampoco hay servicios suficientes para atender a esa instalación de plantas y de naves industriales, pero tampoco hay mano de obra suficiente en muchos lugares, tampoco hay la mano de obra capacitada, tampoco hay los tiempos que se quisieran manejar. Pero también hay un aspecto adicional. Las exigencias internacionales, independientemente si México quiere verlo o no, están obligando a las empresas a producir y buscar reducir la huella de carbono. Y eso solamente se logra con energías más limpias. A final de cuentas, muchas empresas ahorita todavía pueden encontrar energías limpias en ciertas capacidades en México. Pero si el día de mañana no pueden producir cumpliendo con ciertos parámetros de producción y ecológicos, muchas de esas empresas no van a querer instalarse en México o van a tener que acudir a otro tipo de oportunidades y no sabemos cómo se va a estar presentando. Es un fenómeno que repito, no es un tema jurídico novedoso, sino es un fenómeno que está ocasionando el volumen de inversión, el volumen de incidencia que se está presentando en México y que voy a decirlo de una manera un poco como un paralelismo, como cuando Salinas de Gortari decía que cuando tú debes $2 millones, tú tienes un problema. Cuando debes miles de millones de dólares a alguien, los dos tienen un problema. Bueno, eso es lo que está pasando aquí en México. O sea, el problema, las empresas tienen que reubicarse, tienen un problema, tienen que atender a estas necesidades de mercado que tienen, ese es un problema, pero si no se reubican y no hay condiciones de reubicación, tampoco van a poderlo hacer y ahí es donde van a estar las limitaciones. La tierra para efectos industriales, el costo de la tierra en muchos lugares de la República se ha duplicado o incluso más. En los servicios, la disponibilidad de electricidad, por ejemplo, en muchas partes de la República no está siendo suficiente. Ha habido cortes programados, se sabe, aunque el gobierno lo está negando. Hay mucha electricidad de alta tensión en ciertas partes, caso concreto en Nuevo León, pero tú tienes que hacer la inversión para la transformación. Y esa inversión la están usando bajo las reglas antiguas de la CFE, en donde te están diciendo, reduce, crea una subestación y te vas a quedar con los derechos de KBAs. ¿Qué pasó con Iberdrola? Todos lo sabemos, terminó, yo creo que una venta muy amable con el brazo torcido, Iberdrola se la vendió al gobierno mexicano, pero independientemente de cómo se dio ese pleito, y no quiero entrar en temas políticos, a mí no me gustan los temas políticos. A mí me hubiera gustado encontrar un discurso del gobierno que se llevara a la práctica, que en lugar de ver cómo ir y tomar la capacidad productiva de los privados, hubiera sido incrementar la capacidad productiva de energías limpias y de todo tipo de energías por parte de la planta productiva del Estado. Me hubiera gustado ver en la agenda de México que un propósito de desarrollo hubiera sido, vamos a tener la mayor capacidad eléctrica, la mejor disponibilidad de infraestructura hidráulica para poder tener proyectos de infraestructura suficientes para que la electricidad sea la más competitiva posible, la mayor existencia posible, lo mismo con el agua, lo mismo con el gas, lo mismo con todos los servicios públicos. Entonces, el gran reto que están enfrentando ahorita las inversiones es encontrar en dónde se pueden instalar,
que puedan tener las condiciones de seguridad jurídica que implican desde la adquisición de la tierra, que eso es otro tema de discusión, hasta la disponibilidad de todos los servicios, hasta la disponibilidad de mano de obra. Y tenemos también el tema de la mano de obra con todos los cambios que estamos teniendo en México. Yo no tengo la menor duda, tenía que haber un cambio en el tema de subcontratación, había abusos y todo, yo no tengo la menor duda de que eso se tenía que hacer, pero se están combinando varios aspectos. Perdón, Jorge, que no te alcancé a oír. ¿Cuál es el último problema al que te referiste? A ese voy. Era lógico que el gobierno pusiera en orden los temas de subcontratación, o sea, el outsourcing. Era un abuso el que estaba existiendo por parte de mucha gente en el país y se tenía que corregir. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que el 10% de PTU no es competitivo a nivel global. Ahora ya lo acotaron a 3 meses del salario del trabajador. Formidable. Hasta ahí vamos por buen camino. Pero lo están combinando con 2 aspectos que vuelven a tener un efecto adicional. Se incrementó el número de vacaciones hace poco tiempo, tú lo recordarás, y ahora viene una propuesta que no sabemos si va a prosperar o no, de reducir la jornada de 48 horas semanales a 40 horas, o sea, la semana inglesa, 5x2. Si empiezas a combinar todo el fenómeno de reducción de jornada, ampliación de días, el tema del PTU, todo eso, el costo de México de mano de obra ya no va a ser tan competitivo paulatinamente. Y el hecho de que nos vaya mejor como país implica de que no va a ser tan competitivo y cada vez va a ser menos competitivo la mano de obra. Entonces tienes que competir con otros factores, tienes que competir con servicios accesibles y a buen precio, con seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, con poder constituir una empresa rápido. Todas esas empresas que están queriendo constituirse en México por el efecto del nearshoring, el dolor que tiene que pasar una empresa para lograr obtener las certificaciones de IVA y poder recuperar el IVA con condiciones, ya ni se diga si es CIMEX todavía tiene acceso a eso. Si no es CIMEX nunca va a poder recuperar un IVA con facilidad. ¿Qué es lo que termina sucediendo con todo esto que estoy comentando? Finalmente es costos de flujo, falta de competitividad, constituir una empresa, lograr la cita. ¿Cuánto te tardas en lograr la cita para obtener el RFC? Ya que obtuviste el RFC, tienes que pasar por todo un proceso de beneficiario controlador, también con el notario antes, y luego también con el banco para abrir una cuenta bancaria. El proceso de abrir una empresa mexicana, hoy día, fácilmente una empresa con capital extranjero, fácilmente se está prolongando entre mes y medio a 3 meses. Y eso es metiéndole todo el acelerador. Y luego la empresa enfrenta el riesgo de no poder certificarse para efectos de IVA o demoras para certificarse para efectos de IVA, entre otro tipo de procesos. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita tener un México más competitivo. Se necesita que el gobierno sancione a quien hace trampa, pero trate bien al que hace bien las cosas y lo trate bien y rápido. No dentro de 3 años, no dentro de 2 años. Que pueda constituirse una empresa con mucha más agilidad, que pueda realmente operarse con más condiciones de seguridad jurídica. Sí, realmente son grandes retos que enfrentamos desde el punto de vista de implementación de los aspectos básicos de la constitución de una empresa. Pero ese es solamente el principio. ¿Qué es lo que hay después? Bueno, todo el proceso, si lo vemos desde un punto de vista, ¿qué es lo que ha pasado con estas empresas que se están reubicando a México? Les terminan quedando 2 opciones. O van a tener un proceso tortuoso de constituir su empresa, iniciar operaciones, obtener su RFC, registrarse, cuenta bancaria, solicitar su programa de exportación, que también tiene sus tiempos y sus requisitos. Ya una vez obtenido su programa de exportación, empezar a operar su programa de exportación, administrar su programa de exportación, que es materia bastante compleja en el día a día, y muy importante, ir cumpliendo todo en forma para lograr la certificación de IVA y poder operar con mejores recuperaciones de IVA. Todo ese proceso tan largo
hace que las empresas opten por la estructura del programa de albergue, también conocido como shelter, que esa es la forma. Si hay un gran ganador en México con todo el efecto de nearshoring, dentro de los tipos de industria que tienen que ver con esto, son las empresas que se dedican a operar programas de albergue conocidos como shelter. ¿Por qué? Porque esas empresas te ofrecen aterrizar rápido en México. Entonces dices, oye, yo voy a echar todo ese proceso para poder tener y condiciones de operar, y llega una empresa que te dice, yo tengo toda la empresa, yo tengo todo el sistema para operar, yo tengo ya las certificaciones de IVA, yo tengo el programa de exportación, vamos a operar inmediatamente a través de un programa de shelter. Y la verdad es que sí operan, amplían el programa con mucha rapidez, pero el día que quieres terminar la relación con el operador shelter, vas a tener que tener tu empresa y vas a tener que hacer, ya sea con una planeación previa, ir creando la empresa, irla certificando, y ir viendo dónde tener un programa de exportación, una operación más chica y lograrla, y luego ya hacer el cambio de operaciones, porque... Que ese será un tema en sí mismo, es decir, porque se trata de tomar un organismo vivo, trasplantarlo a una nueva entidad jurídica y que continúe viviendo y no se pare. Exacto, exacto. Las últimas 3 palabras son la magia, que no se pare. O sea, tú instalas una empresa enorme, ¿cuánto tiempo puedes tener de desplazamiento de tu producción con todas las exigencias de entrega de justo a tiempo, just in time, o muchas exigencias de entrega del mercado? Pues va a ser es una labor muy complicada. Hay muchas empresas que, viendo lo tortuoso que implica salirse de la estructura shelter, prefieren no hacerlo. Y nuevamente, operar a través de una estructura de un operador shelter implica costos, implica que hay operadores shelters muy serios, hay otros que no son tan cuidadosos, pues hay de todo, básicamente, ¿no? Entonces, es decir, que realmente habría que, si las cosas se quieren hacer bien y pensando en el control absoluto de la empresa y de la operación, habría que advertirles a los empresarios de que si ellos vienen de una carrera de alta velocidad tipo Grand Prix, pues deben empezar a prepararse para entrar a una película en cámara lenta, en donde además las escenas se graban caminando al revés. Sí, ahora se nos olvidó mencionar un aspecto que mucha gente no ha visto del nearshoring, y lo voy a mencionar, se me olvidó. No se nos olvide que el TEMEC fue el primer detonante de lo que hoy día vemos con el nearshoring. ¿Por qué? Porque modificaron las reglas de origen, ampliaron el contenido regional. Y en ese contenido regional, el país que más se ha beneficiado de producir con contenido regional es México. Muchas empresas, para poder cumplir con las reglas de origen, están viniendo a producir en México. Muchas. Y muchas empresas de Estados Unidos también reubicaron a México precisamente para poder cumplir con ese contenido regional. Y luego vino la situación de la guerra comercial y la pandemia. ¿Por qué estoy retomando este tema? Porque no creo que sea un tema tan nuevo. Y el TEMEC tiene para cumplir 5 años con las reglas de origen. Entonces las empresas tenían que reubicarse con mucha rapidez, y ese es el efecto que empezamos a ver inmediatamente después de firmado el TEMEC, y que ahora se vino a complementar y a fortalecer con los otros efectos. El problema es que hay muchas empresas que lograr mover una empresa enorme cuesta mucho trabajo. Es mucho trabajo, claro. Es mucho dinero, es mucha logística, es una gran inversión. Y el que llegue la empresa y tenga esos problemas de reubicación, que es difícil crear una empresa, difícil tributar, difícil cumplir, tiene que crearse una estructura en México de facilidades operativas y administrativas en donde se sancione a las empresas que no cumplen. Es muy común
una empresa, tú cumples religiosamente y te siguen llegando requerimientos de pescador. Te avientan el anzuelo y a ver si cae. Y te dicen, tú no estás declarando tus impuestos correctamente porque tú emitiste una factura de 2 millones de pesos. Pues sí, vendí un activo, pero eso no quiere decir que los 2 millones sean ganancia. Pero te lo preguntan no una vez. Me ha tocado clientes que eso se lo han preguntado 4 o 5 veces al mismo tiempo. O sea, sobre el mismo tema. Y no te lo preguntan, obviamente te lo preguntan un día, contestas, como una invitación. Te lo vuelven a preguntar en otro momento y lo vuelves a contestar. Lo que está haciendo el gobierno es manteniendo esa presencia, pero siguen atacando con eso a las empresas que sí cumplen. Y la pregunta es, ¿dónde están los que no cumplen? ¿Dónde están los que se están robando o los que están usando estas estructuras tramposas? Castiguen a los que hagan trampa. Denle oportunidad de trabajar en forma más ágil a quienes hacen bien las cosas. Esa es la parte que yo creo que México tiene que realmente plantearse de otra manera la manera de hacer negocios. Pero decir México debe plantearse es algo muy abstracto, porque ¿quién es México? Me gustaría decirlo políticamente, todos somos México, no es el gobierno en concreto. El gobierno tiene que establecer políticas públicas adecuadas para esto. De lo contrario, ¿qué es lo que estamos haciendo? Perdiendo un momento único. O sea, ¿qué está pasando con el superpeso? El superpeso le quita competitividad a México. Ese peso tan fuerte, fuera totalmente de valor, viene a ser un aspecto en donde México se vuelve todavía mucho más caro para exportar y producir. Sin embargo, sigue siendo más económico que producir en general en Estados Unidos y en Canadá. De pronto da la impresión de que ese superpeso se trata de una paridad mantenida artificialmente que anuncia una superdevaluación. ¿O será que el que se quema con leche hasta el cocó que le sopla, mi querido? Digo, no soy economista, mi querido Carlos, pero todos pensamos que eso puede pasar. Pero, sin embargo, he tratado de estudiar bastante sobre el tema del superpeso y tratar de entender qué es lo que está pasando. Y la información que tengo parece ser un poco distinta de momento y habrá que ver qué es lo que hace el gobierno mexicano. Todo indica que hay un problema de falta de circulante de pesos en México y al estar entrando esa cantidad de dólares, lo que está ocurriendo es que si tú necesitas pesos, pues tienes que salir al mercado a conseguir pesos y están entrando tantos dólares de inversión que es una ley de oferta y de demanda. Entonces pareciera que hay motivos suficientes que justifican el fenómeno. La pregunta es si está bien controlado y yo no tengo la respuesta. Lo que sí es que históricamente cada vez que el peso se ha puesto como se está poniendo ahorita, históricamente México ha caído en crisis. Ojalá que eso no sea lo que ocurra, pero realmente es preocupante. O sea, un peso tan fuerte, estamos hablando, vaya, cualquier cantidad de negocios, no, obviamente por confidencialidad no lo puedo comentar, pero hay muchos negocios que se han visto altamente afectados por la devaluación del dólar frente al peso a esos niveles que eran totalmente impensables. Estamos hablando de niveles de 17 y se dice que puede llegar a bajar a 16. Con la inflación que tenemos. Ese es el punto, ¿verdad? Son una serie de factores económicos que yo no sé cómo explicarlos, honestamente, pero sí da la impresión de que puede venir un golpe. Porque aquí el tema es que México ha tenido muy malas experiencias con todas las explicaciones que dan los economistas. En alguna ocasión alguien me dijo, y me parece que dijo bien, que los economistas eran como adivinos con una bola de cristal, que tenían siempre muchas explicaciones para poder decirte qué es lo que iba a pasar en el futuro, y después, cuando no pasaba, su misma bola de cristal les daba muchas explicaciones que justificaban por qué las cosas no sucedieron como ellos las habían visto originalmente. Así es que me parece que sería una actitud conservadora y sana estar preparado para el peor escenario.
Bueno, habría que ver. Digo, es muy difícil. No tenemos, yo tampoco tengo la bolita mágica para decir qué va a pasar. Lo que sí es que todo, o sea, México hoy día es un país muy atractivo para tener moneda, porque tienes el peso, se está fortaleciendo, las tasas de interés están muy altas en México, muy altas. Entonces, la combinación es muy difícil de interpretar en varios aspectos, pero también está entrando una cantidad de capital extranjero tan alto que está causando esta distorsión. Entonces, no sé, valdría la pena preguntarle a un economista qué piensa. Yo he escuchado y he leído y he visto varias pláticas sobre el tema. A mí me parece que la autonomía del Banco de México sigue siendo autónomo, sigue operando con autonomía. Entró la actual gobernadora, que sabemos que es una persona que todo indica que tiene un poco más de cercanía hacia el presidente de la República, pero hasta ahorita, fuera de unas primeras decisiones que le tumbó la Junta de Gobierno, posteriormente todo indica que ha estado haciendo un trabajo adecuado. Entonces, está complicado, o sea, no está fácil de Porque entender. afortunadamente el Banco de México no es una institución de hegemonía, ni siquiera de hegemonía del presidente del propio banco. La Junta de Gobierno verdaderamente actúa. Definitivo. Ahora, habrá que ver cómo van cambiando las posiciones que se vayan teniendo que cambiar a futuro y si el Banco de México sigue cumpliendo con ese mandato. Acuérdense que el Banco de México, por mandato constitucional, tiene el deber de cuidar la inflación. Ese es su mandato número uno. Entonces, si el Banco de México con autonomía cuida y vela por el cuidado y evitar que la inflación ocurra de una manera inadecuada o desproporcional o de una manera descontrolada, no estaría cumpliendo con su mandato constitucional. Porque el hecho es que las empresas llegan y el hecho es que hay que garantizar la estabilidad jurídica y la viabilidad económica de las empresas que llegan, porque en el futuro de esas empresas está gran parte de nuestro propio futuro. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. A ver, ¿qué es lo que ocurre? Si una ciudad no tiene mano de obra suficiente para operar y llegan empresas a establecerse en esa ciudad, lo que va a ocurrir es que va a llegar más personas que requieren más vivienda que requiere más servicios. Y se va dando toda una cadena de situaciones. Si hay insuficiencia en la mano de obra, lo que va a pasar es que las empresas terminan teniendo que subir los salarios. Entonces, utilizando este momento correctamente, puede ser una oportunidad de desarrollo extraordinario de México. Y la pregunta es si lo estamos aprovechando correctamente. Me da la impresión de que no necesariamente lo estamos aprovechando como deberíamos. El presidente de la República tiene claramente la intención de producir, que la planta productiva se vaya más al sur. Mientras no se mejoren las condiciones de infraestructura, de carretera, trenes, seguridad en el tránsito vehicular, no va a ser viable producir en el sur de la República, en donde además de todo lo que acabamos de platicar, tristemente la fuerza laboral es menos capacitada y requiere de un proceso de entrenamiento y de capacitación mucho más exhaustivo que en el norte de la República. Entonces, Porque en el norte de la República ya existe una cultura de trabajo industrial, que esto no se improvisa de un día para otro. Totalmente de acuerdo. Y entramos al problema educativo, que lamentablemente no se ha atendido, en mi opinión, en la forma correcta. Entonces, hay un proyecto, mi querido Carlos, en abril, a principios de abril, fui invitado a dar una plática en Biloxi, en Mississippi, y estuvimos platicando del tema, de este tema, precisamente. Y la pregunta más importante es, a la gente le está uno preguntando es,
¿qué ocurre con el tren, con los proyectos macros de infraestructura de este gobierno? Está el Tren Maya, un elefante blanco, Dos Bocas, otro elefante blanco, en el mundo en el que el petróleo está yendo en declive y se busca que caiga en declive. México creo que es el único país que está construyendo una refinería. Y del proyecto del que habla muy poco la gente, curiosamente yo se los dije, había como 60 personas. ¿Quién de ustedes conoce y entiende el tren transísmico, el que va precisamente de Salina Cruz a Coatzacoalcos? Sí, el de la reciente expropiación. Pocas manos. Esta plática fue antes de la expropiación del Grupo México. Prácticamente muy pocas manos lo conocieron. Y ese, en mi opinión, es el que sí es el verdadero proyecto insignia que debería tener este gobierno para realmente generar desarrollo en el sur del país. Porque ahí sí puedes generar un corredor industrial. Ese corredor industrial podría perfectamente tener vías de conexión marítima y terrestre, obviamente mejorando la infraestructura terrestre y mejorando las condiciones de seguridad carretera, etcétera, etcétera. Y yo le hice la pregunta a un especialista en trenes, le pregunté si eso iba a competir con el Canal de Panamá, y fue muy interesante, la respuesta fue no. Y dije, ¿por qué? Dice, si tú quieres competir con el Canal de Panamá, tendrías que tener una vía dedicada únicamente al cruce. No una vía de ferrocarril que va parando a cada rato en diferentes lugares básicamente a tomar carros de ferrocarril y dejar carros de ferrocarril. Dice, si tú realmente quieres competir, y eso solo se podría lograr con una doble vía. Entiendo que no cumple el tren transísmico, no lo sé, no conozco tan a detalle el proyecto, pero por lo que me dijo, entiendo que hoy día no cumple con una doble vía. Entonces, o con crear una vía que sea dedicada para eso. Entonces, haciendo a un lado el tema del Canal de Panamá, haciéndolo a un lado, que es una de las labores de venta, sí puede ser un canal que pueda detonar, pero no se nos debe de olvidar que para que eso cumpla y funcione, la mano de obra se tiene que lograr capacitar. Y esa es la parte en la que en el sur de la República, que es donde tenemos más agua, que es donde podemos tener generaciones de energía limpia por hidráulica y otro tipo de condiciones, se podrían aprovechar de otra manera. Entonces, básicamente todo esto que estamos platicando, mi estimado Carlos, es ¿qué necesita el país para aprovechar el nearshoring? Seguridad jurídica. Llevarte la seguridad jurídica a todos los niveles es lo que necesita. Que puedas adquirir tierra en condiciones de seguridad jurídica, que puedas confiar en que vas a poder obtener tus permisos de construcción en tiempos adecuados y pagados en forma correcta, que puedas construir tu proyecto, que puedas tener mano de obra capacitada, que tengas la infraestructura, electricidad, agua, que el gobierno también contribuya en lo que tiene que contribuir de plantas tratadoras de agua, etcétera. En fin, drenaje, alcantarillado y otro tipo de aspectos en conjunto con la iniciativa privada. Creo que un gran error sería hacer, en mi opinión, lo que está pasando con el tema eléctrico. El tema eléctrico es, no quiero que el particular lo haga, pero tampoco lo estoy haciendo yo. Si yo viera en el gobierno esa actitud de decir, no quiero que lo hagan los particulares, pero yo lo hago para que México tenga la electricidad más abundante y al precio más competitivo posible, y a un precio competitivo y disponibilidad competitiva con el mundo, estaríamos viendo otro tipo de camino. La infraestructura que hoy día se está utilizando con el nearshoring, prácticamente la misma infraestructura que existía 6 años atrás. Claro. ¿Hasta dónde va a dar? Hasta donde dé. O sea, nadie lo sabe. O sea, yo no sé hasta dónde va a dar la infraestructura y la capacidad instalada, vamos a llamarlo así, de infraestructura. Pero lo que sí te puedo decir es que el día que queramos tener infraestructura para seguir avanzando a todo este fenómeno, eso no se va a resolver en 6 meses. Va a ser un proceso de 3 a 6, 7 años. Sí, en realidad esa es la gran problemática, y yo creo que México
no ha aprendido ni siquiera de sus buenas prácticas, porque gran parte de la instalación industrial que existe en el norte de México se empieza a desarrollar a partir de los programas de maquila, que eran intensivos en mano de obra. Y tú eres un experto en este tema. Bueno, la maquila se fue porque eran operaciones golondrinas que si mañana estaba la mano de obra más barata en Vietnam o en Honduras, se iban, pero tenían la gran ventaja de que dejaban la infraestructura y la cultura industrial ya lista para que diéramos el siguiente paso. En este sentido, parece que hoy día no existe ninguna planeación ni visión de este tipo. Sí, mira, lo que pasa, Carlos, es que hoy día el IMEX es el programa moderno de maquila. Lo que pasa es que hay industrias en donde México se volvió muy caro. Es un poquito volverte víctima de tu propio éxito. No sé si lo que estoy diciendo haga sí, mucho bueno, sentido. quizá hoy día no haya necesidad de tener inversión extranjera de intensiva en mano de obra, pero ya están las instalaciones eléctricas y las vías de comunicación y la cultura de trabajar en una empresa para actividades industriales que, aunque sean más automatizadas, ya encuentran un lugar donde caer. Claro, a ver, un poco. Yo tengo 26 años con contacto con la industria manufacturera. Antes Maquila, ahora IMEX, etc. A mí me tocó hace 25 años ver muchos proyectos de empresas que se instalaban en México con generaciones de 2,000, 2,500 trabajadores. Eran trabajos muy manuales, muy manuales. Era muy poco el tipo de tecnificación que tenían que traer. Traían más mayoritariamente herramental, prácticamente como la industria costurera, o sea, donde tienes a una persona dedicada. Sí, claro. Esa industria, en el momento en que México... La industria textil ofrece el ejemplo típico de una maquila intensiva en mano de obra. Un cajón donde metes un montón de costureras y esa es la fábrica. Y moverla es muy sencillo, pero ese fenómeno ya no es el mismo. Entonces tú veías una nave industrial abrían una nave industrial de 5,000 metros cuadrados que ponían 2,000 trabajadores y eran una línea de producción literalmente manual. El ser humano era la línea de producción con herramental o con máquinas muy sencillas o más sofisticadas, pero era ese el fenómeno. Posteriormente, paulatinamente empezamos a detectar que las empresas con más tecnificación empezaban a venir a México a pesar de que ya no necesitaban tanta mano de obra. Entonces te topas con proyectos con características muy distintas, Carlos. Empresas, me ha tocado ver empresas que tienen 20, 30, 40, 50, 80, hasta 110,000 metros cuadrados de nave industrial techada. Me ha tocado tener participación en algunos proyectos de esos. En el caso concreto, la nave de 110,000 metros cuadrados techados, de la que obviamente omito nombres y referencias por secrecía, su planta laboral son 1,200 personas. Semejante industria de este tamaño. Quiere decir que movieron una cantidad de maquinaria y de alta tecnología fuera de serie. Esa empresa no se va tan fácil. No, ese claro es capital que no. bueno, es capital bien invertido en el país. Que evidentemente, si reciben un muy mal trato, tarde o temprano podría llegar a justificar irse a otras condiciones. Entonces, México hoy día está viviendo una oportunidad única por su ubicación geográfica, por estar pegado al mercado más grande del mundo, Estados Unidos. Un mercado que no es el más grande del mundo, pero que es un mercado muy atractivo también, Canadá, indiscutiblemente. Tenemos la coyuntura en todos los aspectos. Y sí, se está presentando paulatinamente ese producir cada vez más al sur. Antes veía uno más la frontera,
después empezamos a ver ciudades cercanas a las fronteras, y ahora estamos viendo ciudades que se están acercando al centro. No quiere decir que no existan manufacturas en otras partes de la República, simplemente Claro. se está viendo cómo está bajando ese fenómeno. Lugares totalmente saturados, por ejemplo, pues en Baja California. En Baja California, ahí en Tijuana, lo podrías verificar. El costo de un KVA oficial por la CFE ronda los, no sé, los $120. Van de ser como 1,600 pesos, 1,500, pero no me acuerdo exactamente cuánto ronda ahorita el KVA. Normalmente ronda alrededor de $120. Bueno, hay lugares que me ha tocado ver en Tijuana donde el costo del KVA te lo ofrecen a $500 si quieres. Entonces, y esa electricidad que no es de muy buena calidad, la red está saturada, no se ha hecho mucho por cuidar la red de infraestructura eléctrica. Entonces, agua, ¿qué te puedo decir? Lo que nos pasó en Nuevo León hace un año, no había agua. Bueno, ese es un tema que eventualmente me interesaba tratar contigo, porque, bueno, viene toda esta gran inversión y todas las industrias requieren de agua, la mayoría muchísima agua, ¿y de dónde va a salir? Bueno, hoy día ya nos estamos quitando el efecto Fuji. El efecto Fuji es agua tratada. Tesla va a ser un gran usuario de agua tratada. Mi experiencia de los últimos años era, empresas se les ofrecía agua tratada y no la querían. Hoy día las empresas sí quieren agua tratada. A ver, vamos a ver. Tú dependes de una fuente de agua. Es agua y drenaje. Agua y drenaje dice, tengo escasez de agua. Entonces le voy a dar el agua al derecho humano de acceso al agua y se lo voy a dar a los habitantes, a las personas. Entonces, para la planta productiva, no tiene. Entonces, esa empresa que requiere agua para producir, ¿de dónde va a sacar el agua? Entonces, lo que no va a dejar de producirse es agua sucia. Entonces, yo soy de las personas que pienso que a veces los problemas pueden llegar a tener un lado amable. La escasez de agua va a propiciar que se traten las aguas. Tratando las aguas va a haber más disponibilidad de agua y eso va a ocasionar más cuidado del medio ambiente. A diferencia de hace algunos años, donde las empresas les decías agua tratada y le hacían fuchi, ahora dicen, sí la quiero. Y la matemática es muy sencilla. Yo puedo tomar agua tratada, la puedo poner en condiciones para utilizarse para sistemas de producción, y el costo de esa agua combinado, el costo del agua tratada metro cúbico ronda alrededor de los 17 pesos. Le tienen que meter 20 pesos más o menos de tratamiento. Aún así, no deja de ser agua competitiva, pero no la vas a poder utilizar más que para procesos. También tienes que tener agua para drenaje sanitario, para consumo humano en las empresas. Y ahí es donde el gobierno, que estamos haciendo para producir, donde hay un programa de gobierno en donde se generen las condiciones de seguridad para acceso al agua. Muchas empresas lo que están haciendo es, voy a tener la conexión del agua y si tengo una situación de emergencia, puedo tratar agua tratada. Entonces, hay una combinación de aspectos y de reducción de riesgo. Si es una empresa que dependes mucho del agua, combínale. Y no solo eso, hay empresas que combinan 3 fuentes. Van a combinar agua y drenaje, fuentes propias, como podría ser una concesión para explotar aguas del subsuelo, pozo de agua, y el tercero, agua tratada. Entonces, el que tú como empresa tengas que estar haciendo todas esas variantes de inversión para asegurarte de tener el insumo indispensable para producir, nuevamente es costoso, implica cierto riesgo, implica tiempos, implica afectaciones para la planta productiva. Entonces, a mí me gustaría ver más que una estructura de gobierno en donde se habla de que hay gente mafiosa, que hay muchos intereses. ¿Por qué no ponen orden? Esa es la función del gobierno, poner orden. Voltear y establecer realmente condiciones de dónde y cómo producir, poniendo la infraestructura necesaria.
Hay en Nuevo León agua suficiente, tratada. Ahí está. Tesla va a operar mayoritariamente agua tratada, es lo que han anunciado los medios. Yo no tengo nada que ver con el proyecto de Tesla, pero sí tengo que ver con proyectos de empresas que van a producir probablemente para Tesla. Y me ha tocado ver la cantidad de agua tratada que van a ocupar. Y es una maravilla, porque es agua que se va a tratar, que se va a usar y que se va a limpiar, en lugar de que se descargue agua sucia a las redes o a los ríos, a los lagos. El agua tratada se puede volver un activo interesante que deberíamos de estar poniendo el ojo como país. Sí, y el agua tratada eventualmente también va a los ríos y a los lagos, ¿verdad? Pero después de haber sido utilizada varias veces, y esto es muy importante. Ahora, el otro tema al que tú te has referido es la tenencia de la tierra. Estamos hablando de que estas plantas industriales están saliendo de los terrenos propiamente urbanos y se están colocando en terrenos que yo no sé si podrían llamarse rurales, pero por lo menos extraurbanos sí son. Bueno, es todo un tema. Eso sí es como un tema para muchas pláticas. A ver, en los planes de desarrollo urbano, en principio, por constitución, aunque tiene que haber cierta coordinación, pues es un tema mayoritariamente municipal. Decirle a un municipio, tú no puedes aprovechar tu suelo para el bienestar de tu población, pues es una situación inequitativa en muchos aspectos. O sea, la expansión del crecimiento de los municipios en donde se encuentran por ubicación o por cuestión estratégica va a seguirse presentando en una forma más o menos ordenada. La función del gobierno es que esto se haga de manera ordenada. Entonces, nada impide que tú tengas un plan de desarrollo. Normalmente los planes los planes urbanos, los planes de crecimiento urbano, van estableciendo áreas de crecimiento de futura expansión y van determinando el futuro que van a destinar esas tierras, como lo pueden ser usos industriales o mixtos, como podrían ser comerciales y de servicios. Entonces, no es algo, o sea, el problema en concreto en Nuevo León no es la ausencia de tierra. Tierra sí hay, no hay tierra desarrollada, que no es lo mismo. O sea, tierra Claro. hay mucha. O sea, cuando va uno hacia Laredo, ve uno parques industriales y después terreno. O sea, tierra hay. La pregunta es, ¿hay infraestructura para producir ahí? ¿Hay mano de obra para producir ahí? ¿O debería de generarse un sistema de incentivos para producir en otro lugar? Entonces dices, bueno, voy a producir en otro lugar, en el sur, en algún lugar del país, o en el sur del estado inclusive, ¿no? Cuando te vas a algunos de esos lugares, empiezas a enfrentar problemas de traslados, de logística, de inseguridad en las carreteras. Lo hemos visto, ¿qué pasó hace poco en el tramo Matehuala-San Luis Potosí? ¿Qué ha estado pasando? No, y mira, por ejemplo, se proponía aprovechar el aeropuerto de Agualeguas como aduana interior. Vamos a suponer que esto fuera un plan viable. Nomás que una vez que llegas a Agualeguas, ¿qué carretera agarras y para dónde? Y supongamos que hay carretera, pues yo quisiera ver quiénes van a ser los valientes que van a andar en esa zona, transportándose en diferentes vehículos. Digo, muy sencillo. El aguacate es todo un fenómeno. El aguacate mexicano es el más atesorado en Estados Unidos. ¿Y qué está pasando con los aguacateros? ¿Qué están viviendo los aguacateros de Michoacán? Ese es el tipo de aspectos en donde, nuevamente, perdón que parezca un poco, que vuelva al mismo concepto, seguridad jurídica, en todos los aspectos de las inversiones, rapidez y agilidad para reaccionar, un gobierno que realmente regule, que realmente opere, que realmente administre, que tenga un sistema razonable que permita un incentivo
Si no te van a ayudar con incentivos económicos para establecer una planta, hombre, por lo menos que te faciliten la administración pública, el que puedas crear tu empresa rápidamente y tener devoluciones de IVA con más agilidad. Hay empresas que yo conozco que están quebrando por falta de recuperación de IVA. Sí, con franqueza, Jorge, yo le comentaba a otra persona que es muy importante revalorar este concepto de la seguridad jurídica. A pesar de que uno no ve una plaza de la seguridad jurídica ni la avenida de la seguridad jurídica, realmente el orden jurídico y la seguridad jurídica se convierte en un elemento indispensable para apuntalar todos los aspectos de nuestra vida, incluyendo la del desarrollo industrial. Exactamente. Y regresando a un poco lo que comentabas hace rato, porque no lo hablamos, es obvio que si una ciudad está creciendo, llega a las tierras ejidales. Obvio. Eso sin lugar a dudas. La adquisición de tierras de origen ejidal implica grandes retos. Entre ellos el cumplimiento de la normativa, que es bastante particular, derecho al tanto, para la primera enajenación, etcétera, etcétera. Pero además, bueno, como tú lo sabes, yo participo activamente en la Barra Mexicana de Abogados y hay iniciativas de leyes de reforma o de más bien iniciativas de nuevas leyes agrarias que, si son aprobadas, la incipiente, vamos a llamarle, seguridad jurídica que hay en las tierras de origen ejidal se volvería nula, básicamente. Viendo esas iniciativas en la Barra Mexicana, en la Comisión de Derecho Agrario y el Consejo, se decidió que fuéramos varias personas ahí a hablar con los senadores y explicarles por qué o dónde estaban las fallas en las iniciativas, y nos escucharon. Aparentemente no prosperaron. Ojalá, a ver, se requiere una modificación de muchos aspectos de la ley agraria, no está fuera de discusión, pero no en el modo en el que lo estaban haciendo. Entonces, ¿qué podría dar el gobierno? Podría crear un sistema de más seguridad jurídica. Hoy día, el derecho del tanto que se tiene que dar al comisariado ejidal para la primera enajenación de inmuebles que se optó por el dominio pleno, que vienen de origen ejidal, sigue generando grandes problemas. Porque al que se le tiene que dar esa notificación es al comisario ejidal. Y luego, la jurisprudencia ha ido evolucionando en una forma que podría considerarse medio legislativa, en donde dice que no basta, la ley agraria dice que tú cumples con darle la notificación al comisariado ejidal, quien bajo su responsabilidad lo publica en los lugares visibles del ejido. Ahora hay jurisprudencias que dicen que no, que tienes que cerciorarte y de alguna manera acreditar que efectivamente se publicaron y que se conservaron publicados. Entonces, ¿cómo lo haces? O sea, tienes que tener un notario que acuda todos los días a ver que el papelito siga pegado. O sea, no hay manera de... Entonces, siempre va a haber esas pequeñas situaciones en donde está generando pequeños riesgos o mayores riesgos a la inversión particular. Y evidentemente lo que yo siempre digo es, ojalá que no nos volvamos todo México como lo que ha ocurrido en la zona de Cancún, donde las disputas agrarias por pequeñas comas, por pequeñas fallas, algunas mayores, algunos abusos, yo no estoy, sancionen a los que abusan, pero también se ha prestado abusos para pretender cobrar varias veces la tierra. Sí, es que el punto es que en un ambiente de desorden e inestabilidad, por una parte, la gente que quiere hacer las cosas correctamente se mantiene en una situación de incertidumbre, vive caminando perpetuamente en la cuerda floja, y por otra parte, esa misma inestabilidad y desorden se convierte en campo fértil para que personas malintencionadas abusen en perjuicio de todos los demás interesados.
Sí, digo, te puedo platicar una experiencia muy interesante en Yucatán. Les dijo, oiga, es que tenemos que dar el derecho del tanto. Y me dice, no, aquí no se estila. ¿Cómo, cómo- cómo que aquí no se estila? No, aquí no se estila. Y ya Aquí hablé las con el leyes notario no y me se dice que aquí aplican. no se estila. Entonces le dije, bueno, vamos hablando con el notario y hablamos con el notario. Oye, licenciado, mire, pues el artículo 84 de la ley agraria dice, no, pero aquí en Yucatán lo interpretamos de otra manera. Me costó un trabajo convencer que se diera el derecho del tanto. No lo querían dar, que decían aquí no se estila. Oye, pues es una ley federal, no es una ley de Yucatán. Sí, y no es una cuestión de estilo, ¿verdad? No es una buena práctica. No, no es una buena práctica. Una buena práctica es obtener la constancia del comisariado ejidal donde diga que no ejerce su derecho, ¿verdad? Esa es una buena práctica. No limitarte nomás a dar la notificación. Esa sí podremos considerar una buena práctica. Pero dar la notificación no es negociable. Una cosa positiva que hay en México en materia inmobiliaria es el uso del fideicomiso. El fideicomiso inmobiliario parece que se ha convertido en una figura especializada y en materia inmobiliaria, también en materia industrial, y parece que ha tenido grandes beneficios para las empresas. Sí, tienes que tener muy buenos motivos para crear un fideicomiso. Muy buenos motivos. Porque por un lado lo han regulado tanto que ya no es fácil crear un fideicomiso. Ahora es muy complicado. Tienes que pasar por todo un proceso de verificación de los bancos. Te tienen que verificar como cliente a todos los que tienen participación directa o indirecta como fideicomitente, fideicomisario, cumplir con todas las reglas de beneficiario controlador. O sea, se ha vuelto muy complicado crear un fideicomiso. Por el otro lado, también hace algunos años se modificó el marco fiscal en torno al fideicomiso y si no tienes cuidado puedes caer en un fideicomiso de actividades empresariales. Caer en un fideicomiso de actividades empresariales es un desincentivo en muchos aspectos. Tienes que tener un negocio que realmente reúna características por las que se justifique crear un fideicomiso con actividades empresariales, que lo harías porque realmente, vaya, en lugar de crear una empresa, por alguna razón te conviene un fideicomiso. Pero, pero si tú no estás queriendo crear una empresa, no harías un fideicomiso con actividades empresariales porque tributa como si fuera una empresa, paga primero todos los impuestos en función de sus propias actividades como si fuera una empresa y después se lleva el resultado a los socios, vamos a llamarle fideicomitentes, fideicomisarios, según corresponde. Esa estructura hace que una empresa, vamos a suponer, tú eres un desarrollador, si tú tienes constituyes para un proyecto un fideicomiso de actividades empresariales y para otro proyecto otro fideicomiso de actividades empresariales, si en uno te va bien y en otro no te va tan bien, en uno vas a pagar muchos impuestos y en el otro no pagaste impuestos porque no te fue bien. Entonces lo lógico sería que todo esto lo acumularas en tus resultados y que solamente pagaras realmente por tu riqueza que generaste en su conjunto, como lo harías en cualquier operación cotidiana de una empresa en donde tomas las ganancias, las pérdidas y en función de las utilidades de todo tu operación o tu actividad, pagas tus impuestos. Entonces, yo creo que el fideicomiso sigue siendo un instrumento extraordinario para ciertos proyectos, para ciertas necesidades, pero tienes que tener mucho cuidado de no caer en actividades empresariales si no es realmente la intención hacerlo para evitar un problema fiscal y para ciertos proyectos que encuadran en la necesidad de un fideicomiso con actividades empresariales, ahí sí, en una forma correcta puedes utilizar esa figura. Pero en pocas palabras lo que te estoy queriendo comentar es que antes constituía uno muchos fideicomisos para muchos tipos de necesidades cotidianas en una forma mucho más ágil y hoy día tienes que tener realmente un proyecto que lo justifique y en esos casos sí, efectivamente, creas un fideicomiso. Constantemente has estado haciendo referencia al beneficiario controlador y parece que esta piedra está en casi todos los zapatos
que uno podría ponerse para calzar. Yo aquí, al público que nos escucha, habría que decirle que el beneficiario controlador, independientemente del concepto, es esa lista interminable de cosas que incluye los amigos del kinder y los números de teléfonos de las que fueron tus novias cuando eras joven, para poder cumplir con los requisitos que nos piden las autoridades. Y yo lo que te pregunto, Jorge, es, ¿verdaderamente México es un país que requiere de tanta fiscalización? Es decir, ¿realmente se trata de criminales organizados en cada persona que hay que tratar de evitar? Sabemos que esto responde a normativas internacionales, pero ¿son justas para México o es algo que tú nos encuentras en todos los países del mundo? A ver, no es un fenómeno aislado, y es todo un tema. A ver, yo no soy fiscalista, pero pues te vas adentrando a algunas de estas figuras porque lo tienes que hacer por otro tipo, porque vas teniendo contacto. A partir de enero de 2022 inició la figura del beneficiario controlador a forma generalizada para todas las empresas mexicanas. En el caso de bancos, la identificación del cliente, lo que llaman el conozca a su cliente, que es la identificación finalmente de los beneficiarios controladores, viene de... Sí, de las personas físicas que están atrás de todo. Exacto. El tema es que en 2022 reforman el sistema fiscal mexicano y obligan a todas las empresas a identificar a sus propios socios, directos o indirectos, que tengan directa o indirectamente 15% o más del capital social de tu empresa, directa o indirectamente. Entonces, en una empresa transnacional, en una auténtica sociedad anónima, que tiene presencia en muchos países y capital de muchas partes del mundo, identificar a las personas físicas que tienen 15% más puede ser un gran reto. Y esa información se considera que es parte de tu contabilidad y la ausencia de cumplimiento sujeta a unas sanciones enormes. Excepciones, si es una empresa pública. Si es una empresa que cotiza en bolsa, entonces se considera beneficiario controlador a quienes ejercen las decisiones. Consejo de administración, consejo de gerentes. Y tienes que tener la forma de acreditar que es una empresa pública. Entonces, y esa información, si ves las reglas, van desde identificar a la persona, comprobante de domicilio, número fiscal, estatus matrimonial, identificación de cónyuge, etcétera. Es una información sumamente detallada. Sí, sí. Muchas veces a los clientes, muchas veces le dices a los clientes, oye, necesito esta información, y te dicen, oye, es que, por ejemplo, a los que residen en Estados Unidos, le dices, oye, necesito tu número de seguro social, y te dicen, sí, ¿y qué más? Sí, claro, y además, por favor, tiene su esposa, su dirección, su propio número de identificación, y que no vaya a ser alguien en Suiza o en Holanda o en cualquier otra parte del mundo, porque todas esas gentes vienen e invierten en México. Parece que es un tema sobre el que podríamos platicar horas y horas, pero el punto es, dime, Jorge. Nomás no quería dejar de comentar. Entonces, en función de los tratados de México, se implementó el tema del cumplimiento de beneficiario controlador. Todo esto viene de políticas de la OECD, y esto llegó para quedarse. La pregunta va a ser, ¿en qué momento la autoridad, que ya está ocurriendo, ya crearon una unidad de verificación de cumplimiento de beneficiario controlador, que solo tiene que mandar un correo electrónico para voltear de cabeza a una empresa, y nuevamente se golpea a las empresas que cumplen? Sí, claro. Yo tenía un cliente hace algunos años que se dedicaba a una actividad, no puedo entrar a detalles, pero una actividad aparentemente no idónea, porque tenía que ver con un tema de limpiezas. Vamos a dejarlo así, porque
¿Y por qué no idóneo? Porque a la gente no le gustan esas empresas, las ven sucias, pero gracias a que existen esas empresas, gracias a que existen, precisamente no vemos la basura en la calle porque es las empresas que recogen, que cuidan, que reciclan, etcétera, etcétera. Hay que tener mucho cuidado, porque cuidado con lo que pides porque se te puede conceder. Si tú tienes una empresa que recicla, que limpia, que recoge y te causa problemas porque sus procesos son complicados, hombre, la vas a tener que sancionar, pero es peor que no la tengas. Hay muchos países de Centro y Sudamérica que no tienen empresas que hacen ese tipo de actividades y la basura solamente se confina. México tiene la fortuna de tener mucho más avanzada la industria del reciclaje. Entonces, un poco el ejemplo por lo que estoy viniendo a este comentario es, sí, hagamos, cumplamos, establezcamos, pero sean razonables. Identificar el capital social con el alcance de la información que están pidiendo es muy difícil de cumplir. Sí, a mí se me hace que la mentalidad de los que manejan todas estas oficinas burocráticas no es compatible con la necesidad de crear las condiciones necesarias para la inversión, la productividad y la generación de mayor riqueza económica. Lo cierto también es que ya estamos platicando por poco más de una hora y me parece que hemos estado tocando sobre muchos temas y cada uno de estos temas parece que daría motivo para un programa entero, Jorge. Por lo cual me gustaría invitarte para que nuevamente te reúnas conmigo en estos micrófonos para seguir conversando sobre estos temas, algunos de grandísimo interés, no solamente intelectual, sino interés que tiene implicaciones en la viabilidad misma del país y de las oportunidades que se nos están presentando en este momento. Así es que con estas ideas en mente, a mí me gustaría invitarte para que antes de cerrar este programa nos dirijas un mensaje que nos ayude a poner en común, a concluir todos estos temas tan importantes sobre los que hemos estado conversando. Bueno, mi querido Carlos, al contrario, gracias a ti por la invitación y encantado de la vida de volver cuantas veces me invites. Como dice el dicho, tú dices rana, yo brinco. Mira, yo lo único que podría decir es que me parece que México vive una oportunidad única. Esta oportunidad, esta coyuntura va a enfrentar un reto muy grande en corto plazo, la gente no lo está hablando, y va a ser la robótica. El futuro enemigo de la mano de obra en el mundo va a ser la robótica, y México es uno de los países que va a correr mayor riesgo de perder la generación de empleos por la robótica. Vamos a llamarle la siguiente revolución, mucho más acelerada que lo que hemos visto antes en la robótica. Me parece que estamos en el momento idóneo para aprovechar todas estas coyunturas y me encantaría ver una serie de políticas públicas que hagan más sencillo cumplir con las reglas, más sencillo operar un negocio, más sencillo establecerte, más sencillo recuperar el IVA y muy importante que el gobierno realmente haga esa función de regular, de operar y que sancione a quien tiene que sancionar, pero que apoye a quien haga bien las cosas. Tenemos que lograr cambiar el switch de México, en mi opinión, por ese lado. Me parece que no lo estamos haciendo como lo deberíamos hacer. No me gusta, yo no hablo de política, a mí no me interesa la política, a mí me interesa trabajar, dar resultados y hacer las cosas lo mejor posible. Y en ese sentido, México requiere una gran inyección de seguridad jurídica en todos los aspectos. Y con eso me despediría diciendo, no hay duda, ¿cuál es el camino? Cualquier tema, cualquier situación que tenemos en nuestro país, si queremos realmente prosperar, si queremos abandonar los demonios del pasado, la manera es seguridad jurídica, estabilidad y certeza.
Muchas gracias. Muchas gracias a ti, querido amigo. Es una ocasión de fiesta para mí, para este programa, contar con tus aportaciones que siempre son tan profundas y tan importantes. Y al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos, les recuerdo que su opinión es muy importante para nosotros. Nos gustaría especialmente tratar aquellos temas que son de especial interés para ustedes. Así es que, sin más por el momento, esperamos tener el gusto de saludarlos la próxima semana. Muchas gracias, Jorge. Al contrario, muchas gracias.